Estoy harta del scroll. Estoy dentro del móvil y es que no me doy cuenta las horas que llevo de Instagram, TikTok, o sea, es entrar en esas plataformas tan creadas para que tú te quedes. Es que me siento mal, siento que el día ha pasado sin que yo realmente estuviera en él. Si sientes que estás como yo, te voy a decir pequeñas cosas que estoy empezando a practicar. En vez de estar con el móvil, estar haciendo otras cosas para calmar mi mente, para sentirme mejor conmigo misma, porque es que os lo juro que las redes sociales me hacen sentir tonta, me hacen sentir que mi cerebro se pudre y no sirve para nada. Y salir un poco de este scroll infinito que somos un poco esclavas. La primera cosa es bastante obvia si me conoces, que es leer. Y es que, tías, o sea, para mí leer es irme a otro mundo literal. Es que de hecho, cuando leo por la noche me da tanto sueño. Claro, como me voy a otro mundo, mi cuerpo no está. Entonces, como no está, desconecta y al desconectar descansa. Entonces me da el sueño. Leer tiene una cosa que el móvil no tiene. Y es que me mete dentro de una historia. Igual que puedo estar 3 horas en TikTok con el cerebro frito, para mí leer realmente es abrir una pequeña puerta a otro mundo. Y sinceramente a veces lo necesito más que cualquier aplicación y que cualquier otra cosa. Una pequeña cosa que hago sin estar con el móvil es salir a caminar pero sin escuchar nada, porque yo antes lo que hacía era salir a caminar con música, con un podcast y luego llegaba a casa y realmente sentía que no había desconectado. A mí al principio me costaba mucho porque eso de andar mucho rato y sin nada, pues que la música ya lo tenemos en la naturaleza, tías, o sea, la música la tenemos en los pájaros, en el sonido que hacen los árboles con el aire, porque siento que mi creatividad crece y a veces vuelvo a casa con ideas o simplemente más tranquila. Otra cosa que me flipa hacer cuando dejo el móvil es hacer pequeños rituales. O sea, no hace falta que sean rituales de la hostia. Para mí un ritual es prepararme mi desayuno, que ya sabéis que soy muy fan de los desayunos. Prepararme el matcha, encender una vela, poner música tranquila mientras estoy haciendo cualquier cosa, limpiando la habitación. Simplemente es convertir momentos simples en algo un poco mágico y eso cambia completamente cómo se siente el día. Luego otra cosa que me va muy bien es escribir pensamientos. No un journaling de que te quede súper aesthetic, no. O sea, escribir páginas de cómo te sientes, cómo te ha ido el día o la semana o el mes, o cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus miedos, cuáles son tus inseguridades, qué cosas te han hecho feliz, qué cosas te han hecho dudar. Cualquier chorrada la pones en el papel y os lo juro que me siento que me he liberado, porque es que mi mente es un tsunami de pensamientos por segundo y mi cabeza es que se siente mucho más ligera. Y la verdad que me hace desconectar mucho y sentirme más en paz conmigo misma. Luego otra cosa que a mí me gusta mucho y no me doy cuenta, pero lo hago siempre, es enfocarme mucho en los detalles. Yo soy la chica que siempre observa, la chica que siempre mira los pájaros, mira las hojas caer, ve una mariposa y se fija en la mariposa. Ver que el mundo sigue, que el mundo es bonito, que es mágico. Y no estoy diciendo que el móvil sea malo, o sea, yo creo que está muy bien consumir contenido, pero consumir contenido real. Y a mí, por ejemplo, me encanta crear contenido, me encanta compartir cosas por aquí. Tener un límite de cuando estás consumiendo algo para inspirarte o para relajarte, o cuando estás consumiendo algo en el que ya está siendo algo tóxico de compararte. Nuestra vida real está fuera de la pantalla, en los libros que leemos, los paseos, los pequeños rituales, nuestro círculo cercano. Así que si últimamente sientes que estás demasiado dentro del móvil, quizás solo necesitas un pequeño momento fuera de él. Espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres, cuéntame en comentarios qué haces tú cuando no estás con el móvil, porque la verdad es que siempre estoy buscando nuevas ideas, nuevas cosas que hacer para no estar abducida. Y si te gustan este tipo de vídeos tranquilos, de reflexiones, vida tranquila, te puedes suscribir por aquí en este canal y nos vemos en el próximo vídeo.